El sueño de la bruja. Escrito por Florinda Toner. Primera parte. 3. De pronto comprendí cuán protegida había estado hasta entonces. A solas en la habitación del hotel de Caracas, sin saber qué haría después, experimenté aquella soledad que me había vaticinado Florinda. No tenía ganas de hacer nada. Veía la televisión sentada en la cama y no deseaba ni tocar la maleta. Ni siquiera pensaba en tomar el avión para regresar a Los Ángeles. Mis padres no se encontraban en Venezuela en aquellos momentos y no había tenido ánimos para ponerme telefónicamente en contacto con mis hermanos. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, me decidí a deshacer el equipaje. Perfectamente doblado en el bolsillo de unos pantalones, encontré un trozo de papel con un mensaje manuscrito de Florinda que leí con ansiedad. No te preocupes por los detalles. Si tienes fe, los detalles suelen acomodarse y las circunstancias. Deberías proyectar tus planes del siguiente modo. Escoge cualquier cosa y considérala el principio. Después, enfréntate a ese principio y una vez ante él, déjate llevar. Confío en que tus convicciones no te impulsarán a escoger un inicio caprichoso. Sé realista y austera para poder decidir con acierto. Puedes hacerlo. Postdata. Cualquier cosa sirve para comenzar. A influjos de la decisión de Florinda, cogí el teléfono y marqué el número de una antigua amiga, aunque no estaba segura de encontrarla en Caracas. La dama que cortésmente contestó al teléfono me facilitó unos números en los que posiblemente podría localizarla porque ya no se encontraba en aquella dirección. Llamé a todos ellos porque ya no podía detenerme. El comienzo se estaba apoderando de mí. Por fin localicé a unos amigos de mis padres, un matrimonio que conocía desde la infancia. Me dijeron que querían verme inmediatamente, pero que se disponían a acudir a una boda al cabo de una hora, e insistieron en llevarme consigo. Me aseguraron que no habría ningún inconveniente en que los acompañase. En la boda me encontré con un antropólogo aficionado, un ex jesuita. Charlamos interminablemente. Le expliqué mi interés por los estudios antropológicos. Como si hubiera estado esperando que pronunciara la mágica palabra, el hombre comenzó a extenderse sobre el controvertido valor de los curanderos populares y la función que desempeñan en sus sociedades. Yo no había aludido a los curanderos ni a las curaciones en general como posible tema de mi estudio, aunque aquella idea destacaba de modo relevante en mi mente. En lugar de sentirme satisfecha de que el hombre pareciese interpretar mis más profundos pensamientos, experimenté una aprensión rayana en el temor. Cuando me dijo que yo no debía ir a la ciudad de Sortes, pese a que estaba considerada como eje del centro espiritual del oeste de Venezuela, me sentí verdaderamente enojada con él. Parecía adelantárseme en todo momento. Precisamente era allí, a aquel pueblecito, a donde había decidido acudir si no sucedía nada nuevo. Estaba a punto de buscar un pretexto y abandonar aquella reunión, cuando el hombre me dijo con gran reserva que debía considerar muy seriamente la idea de ir al pueblo de Curmina, al norte de Venezuela, donde podría conseguir un gran éxito porque era un centro nuevo y auténtico de espiritismo y curación. No puedo decirle cómo lo sé, pero me consta que se muere de ganas de ir con las brujas de Curmina, me dijo en tono terminante. En un trozo de papel dibujó un mapa de la región. Me facilitó los kilómetros exactos que había desde Caracas a los diversos puntos de la zona, donde, según dijo, se encontraban espiritistas, brujas, hechiceros y curanderos,
y recalcó en especial un nombre, Mercedes Peralta. Lo subrayó e instintivamente lo rodeó primero con un círculo, enmarcándolo después con los firmes trazos de un cuadrado. Es espiritista, bruja y curandera, añadió sonriéndome. No deje de verla. ¿Lo hará? Sabía lo que quería decirme. Bajo los auspicios de Florinda había frecuentado, conocido y trabajado con espiritistas, brujos, hechiceros y curanderos del norte de México y de la población nativa de California del Sur. Florinda los había clasificado desde el principio. Los espiritistas apelan a los espíritus de los santos o los diablos para lograr que intercedan en los estamentos superiores a favor de sus pacientes. Su función consiste en entrar en contacto con los espíritus e interpretar los consejos que reciben en las sesiones colectivas, donde son invocados. Brujos y hechiceros actúan directamente en sus pacientes. Valiéndose de su conocimiento de las ciencias ocultas, recurren a elementos desconocidos e imprevisibles para que intervengan a favor de las dos clases de personas que recurren a ellos: los pacientes que buscan su ayuda y los clientes que requieren sus servicios de brujería. En cuanto a los curanderos, se esfuerzan exclusivamente por restablecer la salud y el bienestar. Florinda no se olvidó de incorporar en su clasificación la posible combinación de las tres especialidades. Con absoluta seriedad, aunque aparentemente bromeando, afirmó que en cuestión de devolver la salud, yo me sentía más inclinada a creer que las prácticas curativas no occidentales eran más holísticas que la medicina occidental. Me hizo ver que estaba equivocada, porque según dijo, la curación dependía de la gente que la practicaba y no de una serie de conocimientos. Afirmó que no sucedía tal cosa con las prácticas curativas no occidentales, puesto que la curación, a diferencia de la medicina, no era una disciplina formalizada. Solía burlarse de mí diciéndome que con mi modo de ver las cosas era tan parcial como quienes creen que si un paciente se cura por medio de plantas medicinales, masajes o ensalmos, la dolencia es de tipo psicosomático o la curación resultado de un accidente afortunado e incomprensible para el curandero. Florinda estaba convencida de que cuando un paciente logra recuperar su salud mediante la intervención de un médico o un curandero, es porque está en condiciones de alterar las sensaciones fundamentales de su cuerpo en cuanto a sí mismo y su conexión con el mundo. Es decir, que se trata de alguien que ofrece tanto a su cuerpo como a su mente nuevas posibilidades, de modo que el molde al que han aprendido a conformarse cuerpo y mente puede ser destruido sistemáticamente, en cuyo caso serán accesibles otras sensaciones del conocimiento, y las expectativas lógicas de enfermedad y salud se transformarán a medida que cristalizan los nuevos significados corpóreos. Cuando expresé mi sorpresa ante tales pensamientos que en aquellos momentos me parecían revolucionarios, Florinda se echó a reír y me dijo que todo cuanto decía brotaba de los conocimientos que compartía con sus compañeros del mundo nahual. Tras seguir las instrucciones recibidas en la nota de Florinda, me dejé guiar por los acontecimientos, viéndolos desarrollarse con la mayor indiferencia. Comprendí por tanto que debía ir a Curmina y localizar a la mujer de la que me había hablado el ex jesuita. La primera vez que fui a casa de Mercedes Peralta, no tuve que aguardar mucho en el oscuro pasillo. Enseguida oí una voz que me llamaba desde detrás de la cortina, que hacía las veces de puerta. Subí los 2 peldaños y llegué a una habitación grande y escasamente iluminada, que olía a humo de cigarros y a amoníaco. Ante un gran altar situado en la pared más alejada,
Varias velas encendidas iluminaban figurillas e imágenes de santos dispuestas en torno a la Virgen de Coromoto, que vestía una túnica de color azul. Era una escultura delicadamente tallada, de expresión sonriente, labios rojos, mejillas sonrosadas y ojos que parecían contemplarme con expresión benigna e indulgente. Avancé unos pasos. En un rincón, casi escondida entre el altar y una mesa alta y rectangular, estaba sentada Mercedes Peralta. Con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla y los ojos cerrados, parecía dormida. Tenía un aspecto muy envejecido. Nunca había visto un rostro como aquel. Pese a su aparente inmovilidad, revelaba una impresionante firmeza. El resplandor de las velas, más que suavizar sus rasgos angulosamente cincelados, acentuaba la decisión que reflejaban sus profundas arrugas. Abrió lentamente sus grandes y almendrados ojos de un blanco ligeramente decolorado. Al principio me parecieron casi inexpresivos, pero luego cobraron vivacidad y se fijaron en mí con la desenvuelta franqueza de una criatura. Al cabo de unos segundos de estar sometida a su mirada inflexible que no reflejaba simpatía ni hostilidad, comencé a sentirme incómoda. «Buenas tardes, doña Mercedes». La saludé luchando por conservar los ánimos y no salir huyendo. «Me llamo Florinda Donner y voy a serle muy franca para no hacerle perder su valioso tiempo». Ella parpadeó repetidas veces, adaptando su visión para mirarme. «He venido a Venezuela para estudiar sistemas curativos». Proseguí sintiendo que iba ganando confianza. «Estudio en una universidad de Estados Unidos, pero en realidad preferiría ser curandera. Si me admite como alumna puedo pagarle sus clases, pero aunque no me acepte, la compensaré por cualquier información que pueda facilitarme». La anciana no respondió. Me hizo señas para que me sentara en un taburete. Se levantó y observó un instrumento metálico que había sobre la mesa. Cuando se volvió a mirarme tenía una expresión burlona. «¿Qué aparato es ese?», pregunté audazmente. «Un compás náutico», respondió despreocupadamente. «Me informa de toda clase de cosas». Lo cogió y lo puso en la estantería superior de la vitrina que estaba en la pared de enfrente. Pareció ocurrírsele algo divertido, porque se echó a reír y me dijo: «Voy a puntualizarte algo ahora mismo. Sí, te daré toda clase de información sobre curaciones, no porque me lo hayas pedido, sino porque eres una mujer de suerte. Eso ya me consta. De lo que no estoy segura es si también eres fuerte». La anciana guardó silencio. Luego volvió a expresarse en un susurro forzado sin mirarme, y fijando su atención en el interior de la vitrina. «Suerte y fortaleza son las dos condiciones más importantes que existen», dijo. «La noche que te vi en la plaza, comprendí que tenías suerte y que me buscabas». «No sé de qué me habla». Mercedes Peralta se volvió a mirarme y seguidamente se echó a reír de un modo tan discordante que tuve la seguridad de que estaba loca. La mujer abría tanto la boca que comprobé que le quedaban pocas muelas. Se interrumpió bruscamente, se sentó en su silla e insistió en que hacía exactamente 2 semanas me había visto en la plaza a últimas horas de la noche. Me explicó que se encontraba allí con una amiga que la llevaba a su casa tras una sesión que había tenido lugar en un pueblo de la costa. Aunque su amiga se había quedado desconcertada al verme sola a tan altas horas de la noche, a ella no le sorprendió en absoluto. «Me recordaste a alguien que conocí en otro tiempo», dijo. «Era más de medianoche y me sonreíste».
Yo no recordaba haberla visto ni haberme encontrado sola en la plaza a aquellas horas. ¿Pero acaso ella se refería a la noche en que llegué de Caracas, cuando tras esperar inútilmente a que dejase de llover desde hacía una semana, me arriesgué finalmente a emprender el viaje de Caracas a Curmina? Pese a que había previsto que se producirían desprendimientos de tierra, en lugar de 2 horas, tardé 4 en llegar. Una vez allí todos dormían y me costó mucho encontrar una residencia cerca de la plaza que también me había recomendado el sacerdote. Desconcertada por su insistencia en afirmar que sabía que acudiría a verla, le conté lo sucedido con aquel hombre y todo cuanto me había dicho en la boda a la que asistí en Caracas. Insistió mucho en que viniese a verla, le dije. Me explicó que sus antepasadas habían sido brujas y curanderas, que se hicieron famosas durante la época colonial y que fueron perseguidas por la Santa Inquisición. Parpadeó sorprendida, abriendo ligeramente los ojos. ¿Sabías que en aquellos tiempos se enviaban a las brujas a Cartagena de Indias en Colombia para ser juzgadas?, preguntó. Y acto seguido continuó. Venezuela no era lo bastante importante para contar con un tribunal de la Inquisición. Se interrumpió y me miró fijamente a los ojos. ¿Dónde habías pensado estudiar métodos curativos? En el estado de Yaracuy, respondí con vaguedad. ¿En Sortes?, preguntó. ¿Con María Lionza? Asentí. En la ciudad de Sortes se concentraba el culto a María Lionza. Se decía que era descendiente de una princesa india y un conquistador español, y se le atribuían poderes sobrenaturales. En la actualidad la veneraban miles de personas en Venezuela como santa milagrosa. Pero siguiendo los consejos del ex jesuita vine a Curmina, le dije. He consultado a 2 curanderas y ambas han coincidido en afirmar que usted es la más entendida, la única que puede explicarme los sistemas curativos. Le hablé de los métodos que deseaba seguir según el curso de los acontecimientos, observación directa y participación en algunas sesiones curativas que grabarían en cinta y, lo más importante de todo, entrevistas sistemáticas de los pacientes. La anciana asentía profiriendo de vez en cuando algunas risitas. Con gran sorpresa por mi parte, estaba totalmente de acuerdo con el método que le proponía. Llena de orgullo me informó que hacía años había sido entrevistada por un psicólogo de la Universidad de Carolina, que permaneció durante una semana en su casa. Para facilitarte las cosas, puedes venir a vivir con nosotras, sugirió. Tenemos sitio de sobra en la casa. Acepté su invitación, pero le dije que proyectaba permanecer allí unos 6 meses. Se mostró imperturbable. Me dijo que por su parte podía quedarme varios años. Estaré encantada de tenerte conmigo, mi Siwa, dijo dulcemente. Sonreí. Aunque había nacido y me había criado en Venezuela, siempre me habían llamado mi Siwa. Ese término, que suele utilizarse despectivamente según el tono en que se emplea, puede convertirse en una expresión cariñosa cuando se dirige a una persona rubia y de ojos azules.